Hermanos, Dios los bendiga, buenas noches. Hoy la cita fue más tarde. Quizás pensaron, ¿qué pasó? Manuela nos traicionó, nos cambió la hora. Precisamente hoy vamos a tocar la herida de traición y justo es jueves de Getsemaní, de acompañar a Jesús en el huerto. Entonces, como les he dicho, la clave para sanar estas heridas es el ayuno y la oración. Por eso vamos a hacer esta oración incluso a esta hora, que las vigilias tienen su mérito. El Señor concede muchas gracias y nos invita constantemente a vigilar, a orar en la noche. Entonces pidámosle a Él esa gracia de tenernos despiertos, así sea una hora, como dice Él, al menos a una hora. Al menos tú ámame. Quienes no se pudieron conectar traicionaron a Jesús. No, mentiras. Les queda pues grabado y sí, meditemos en esta herida de traición también. Esa es la clave. La herida de traición se da en las personas, en la niñez. Pero bueno, vamos a comenzar con la bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Que la sangre preciosa que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, el templo de la divina sabiduría, el sagrario del divino conocimiento, la luz del cielo y de la tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén. Bueno, como les decía, en la psicología se dice que esta herida viene de cuando el niño, pues en su infancia el niño experimenta traición por parte de sus padres, que no le cumplen lo que prometen. Pero en sí, desde la fe lo vivimos por esa traición que se da, incluso debido al vicio de la lujuria. Venimos meditando cómo cada vicio hace una herida. En este caso es la herida de traición por parte de la lujuria, y que es muy frecuente pues en nuestra cultura, de generación en generación. Esta traición que el padre le hace a la madre o la madre al padre debido a la lujuria es la infidelidad, que Jesús, y que también se puede experimentar en la traición de los más cercanos. Como les digo, Jesús lo experimentó para demostrarnos que nosotros tampoco estamos libres, y que incluso lo experimentó de sus amigos, de los más cercanos, de personas supuestamente de fe, de ese pueblo también que lo condenó. Y es porque ese es el corazón del ser humano, es un corazón traicionero, como dice la palabra, misterioso, y es por estos vicios que albergan su corazón. Y meditando en esos vicios, y ayer también precisamente debido a esa herida de la humillación, el Señor me permitió también relacionar esto con los 7 dolores de la Santísima Virgen María. Hoy es 12 de septiembre,
día del santo nombre de María, que San Luis María Griñón de Montfort dice que Dios creó el mar y lo llamó, pues le puso mar al conjunto de todas las aguas, y al conjunto de todas las gracias y las virtudes las llamó María. Ella no traicionó, ha sido la única, quizás, persona en el mundo inmaculada. Pues así como los santos que más a él, pues aunque hayan traicionado a Jesús, después repararon y se hicieron santos, pero ella ha sido por excelencia la que siempre le ha dicho sí, porque la traición es esa, es en sí decirle no, darle la espalda a la persona, y que lo hacemos también diciéndole no a Dios. Ella ha sido fiel porque precisamente ese es el talento que se desarrolla debido a esta herida, es la fidelidad, siendo el vicio opuesto la infidelidad. Ella ha sido fiel, y por eso hoy yo quiero que tú sepas que le pidamos a Dios también ese encuentro personal con la Santísima Virgen María, de saber que bueno, venimos viendo estas heridas y quizás tú te sientes como Jesús, así en la cruz, de verdad abandonado, rechazado, humillado, traicionado, porque si a Jesús solo lo acompañó un discípulo, su madre y unas mujeres, es común que a nosotros hay veces incluso solo nos quede una persona cercana que medio nos entienda, pero sucede que hasta nos podemos quedar solos y sentirnos traicionados por nuestros seres más cercanos. Pero todo eso es, el Señor permite todas estas heridas, como les he dicho, para sanarnos, para liberarnos. Hoy mis hijas se hicieron unas heridas en las manos por el pasamanos, le salieron ampollas por estar jugando mucho en el pasamanos. Y me decían, mamá, ¿por qué salen estas heridas, estas ampollas? Y juntas entendimos que eso pasa, es la manera, pues Dios no lo quisiera, pero por nuestra piel ser tan frágil, el Señor a partir de la herida saca una piel más fuerte. Y eso es lo que el Señor quiere contigo también. Él no quisiera que nosotros por estar en este valle de lágrimas experimentáramos estas heridas, pero las permite y se vale de ellas, y permitió que su mismo Hijo las viviera, porque por sus llagas, por sus cicatrices, por sus heridas, dice la palabra, hemos sido sanados. Entonces, la clave con estas heridas es no quedarnos en la víctima, en bueno, eso me sucedió en el pasado, mi papá que traicionó a mi mamá, o me abandonaron, bueno, quedarnos infectando la herida, como se dice, sino como que bueno, ya eso pasó, lo acepto y lo supero, sigo adelante. El Señor, como dice hoy en su Evangelio, tiene una recompensa grande en el cielo, no es aquí en la tierra. Bueno, sobre la herida de traición, como les he ido contando, la fisionomía del cuerpo tiende a ser atlético o voluptuoso, pues como entre los hombres tener la espalda ancha, musculosos, o las mujeres
pues tener una figura, una silueta pues muy marcada, voluptuosa también, sobre todo las piernas anchas. Y esto es porque precisamente como es causado por la lujuria, quien sufre esa herida de traición muy probablemente pues marca su cuerpo de tal manera que sea llamativo para los demás y que es probado también para traicionar, ¿cierto? Para llamar la atención de otros y traicionar. Por eso es que hay que sanar, porque dice la palabra: tú que juzgas y criticas, a ti mismo te condenas, porque cometes aquello que juzgas y criticas. Cuando criticamos tanto a nuestros padres, quizás por esa traición, nosotros nos estamos atando y podemos caer en lo mismo. Bueno, con respecto a los antojos relacionado con la alimentación, quien tiene muy marcada esta herida come muy rápido y tiene mucho apetito. Y se le antoja sobre todo como las cosas saladas, los snacks y los condimentos, las especias, el sabor, que sea algo que sepa, pero más salado que dulce. Tiene la máscara del controlador, sobre todo bajo estrés, se manifiesta en ese estrés de querer controlar lo que le sucede alrededor, precisamente porque es ese miedo a la traición, ¿cierto? Y muchas veces precisamente lo que sucede con comportamiento así es que provoca que otros los traicionen por la desconfianza. Entonces ahí vemos cómo con esto de las heridas, cuando uno tiene la herida también adopta un comportamiento, o sea, es responsable, que hace que se perpetúe la herida, ¿cierto? Por ejemplo, los niños que tienen una herida muy fuerte de abandono tienen una personalidad que provocan que la gente los haga a un lado, quizás por ser inquietos, quizás, bueno, generan, pero sobre todo la inquietud es por la herida de rechazo, pues el que tiene la herida de rechazo se hace rechazable, o sea, que se comporta de tal manera que las personas lo rechacen. Y quien tiene esta de traición, pues como traicionable, ¿cierto? Pero por eso es que hay que cortar con eso y reconocer mi parte. Todas estas heridas se sanan, como les hemos dicho, con el perdón también, de no juzgar a esos padres que nos traicionaron, sino poder llegar a perdonarlos. Pero es muy bonito en este mensaje de la preciosísima sangre como el Señor nos invita a pedir perdón a quien nos hiere, más que decirle yo te perdono. Perdonar para Jesús en este contexto es pedir perdón. Cuando se dice en el Evangelio, en la palabra, pues en el Evangelio, perdón, en el Padre Nuestro, perdónanos así como nosotros perdonamos. Un grado alto de avanzado de perdón es pedir perdón, sería la clave, como que pide perdón a las personas para que Dios te perdone. Y uno dirá, pero como si fue mi papá. Entonces sirve mucho este ejercicio de pedir perdón, dar gracias también porque no todo fue malo, y perdonar, ¿cierto? Pedir perdón porque quizás eso que vivimos nos hizo guardar mucho rencor, llegamos a odiar, a despreciar. Entonces pedir perdón por la respuesta negativa que nosotros hemos tenido, por la desconfianza, obviamente llevando al diálogo que también molestó mucho el hecho que nos hemos sentido traicionados, ¿cierto? Pero todo, como les digo, todo esto de las heridas es para entrar en un código
de nosotros acercarnos a Dios como el publicano en el templo, reconociendo nuestro pecado, más que como el fariseo que se cree mejor que todos y los otros son los que están mal. Listo. Bueno, en las relaciones, una persona con esta herida tiene este rol de perseguidor, de la cantaletica, ¿cierto? Precisamente por esta máscara de controlador. Y como les decía, tiene pues bajo estrés, busca así controlar, pero el Señor, a quien tiene esta herida, le da el talento de la voluntad, de la fidelidad, de poder ser fiel cuando se decide. Una persona puede ser demasiado fiel a Dios y vemos los casos de, a Dios lo podemos traicionar y a los demás, especialmente con dos pecados muy fuertes que son la lujuria y todos sus derivados, la fornicación, el adulterio, como decía San Pablo en estos días la lectura, los invertidos, que ahí también hemos hablado que esta herida de rechazo hace que quizás por el rechazo a nuestro sexo nos sintamos atraídos por personas del mismo sexo, que ahí viene el origen pues de la homosexualidad, y es sin juzgar de verdad a estas personas, pero saber que esa es una respuesta a una herida. Pero el Señor, y la otra manera de traicionar a Dios también es con la idolatría, con poner en primer lugar a las personas, pero sobre la máxima idolatría es también el ocultismo. Entonces, para sanar esta herida de la traición, lo que sirve mucho es mirar, me traicionaron, ¿cierto? Quizás mi esposo me fue infiel, mi novio, y siempre voy con personas infieles, mi esposo, a hombres que les va muy mal con las mujeres. Y ¿qué pasa ahí? Vamos a mirar cómo he traicionado a Dios, ¿cierto? ¿Qué puertas le he abierto? Y también en estas relaciones afectivas, ¿qué de mi parte ha proporcionado que me traicionen, ¿cierto? Porque no es como que yo era la mejor mujer del mundo y me traicionaron, no. Uno tiene responsabilidad ahí también. Muchas veces es la amargura, muchas veces ese deseo de controlar, esos miedos, los celos, la desconfianza, el rechazo a los otros, el abandono a la pareja, hace que uno sea responsable de que se dé esa traición también. Entonces, eso pues acá lo decimos en unos minuticos, pero eso es todo un proceso. Pero para sanar esa herida es poder sacar del corazón todo esto y, como les digo, llegar como el publicano, y que incluso de verdad poder llegar a un diálogo con ese que nos traiciona, nosotros pidiéndole perdón por nuestra parte. Eso abre la conciencia, porque de verdad quien llega al punto de traicionar es porque, como Judas, ya tiene su conciencia comprometida, ¿cierto? Que no es consciente de lo que hace. Es el vicio que ya se apodera de la persona. Y por eso es que con estos caminos de Santa Hildegarda buscamos es perdonar, porque no es la persona sino el vicio, pero obviamente la persona pues lo consiente, sino que nosotros no somos Dios para saber el grado de conciencia que la persona tiene para hacer esto, ¿cierto? Entonces, y hablando de Santa Hildegarda, esta herida ya la ubicamos en la etapa de la juventud, en este camino de la vida de Santa Hildegarda, en la etapa de la juventud, que para ella pues la juventud y la niñez es una misma etapa. La niñez y la juventud es una etapa que veíamos las virtudes ayer, de la humildad, la caridad, el temor de Dios, la obediencia.
Y aquí en la juventud vamos a ver la virtud de la fe, cómo la obediencia lleva a la fe. Y la fe es precisamente la virtud primordial que combate este vicio de la traición. Por eso la Santísima Virgen María es la madre de la fe, como les decía, que ella no traiciona a Dios. Y muchas veces las personas que no tienen fe es porque no hacen el paso previo, pues está el vicio de la desobediencia. ¿Y la desobediencia qué? A los mandamientos de Dios. Por eso, si tú quieres sanar esta herida de la traición, el primer paso es un buen examen de conciencia de los mandamientos de Dios, poderlos llevar a la confesión. Tú encárgate de serle fiel a Dios y vas a sanar esa herida en ti, y un corazón que deje de proyectar esa herida de traición, pues va a reflejar eso en su prójimo, en su esposo, en sus hijos, porque incluso también toda esta sanación es para que los hijos no carguen con estos mismos vicios y estas heridas. Entonces, pedir al Espíritu Santo también el don de ciencia. Ese es el que nos ayuda para perfeccionar esta virtud de la fe. Como les decía, las virtudes entonces es de esta etapa de la juventud, en las que muchas veces en nuestra rebeldía de la adolescencia traicionamos a Dios. Porque decimos, ¿por qué a mí me pasa esto? Venga, miremos qué hemos hecho en la juventud, como les decía, con la lujuria y con la idolatría, que traen una ruina, dice la Santísima Virgen María, son la fuente de la ruina. La fe, la esperanza, la fe lleva a la esperanza, y la esperanza a la castidad, y la castidad a la justicia. Esas son las 4 virtudes que vamos a pedir en esta estación de la juventud. La fe para vencer el vicio de la incredulidad, de la falta de fe. La esperanza para vencer la desesperación, porque cuando nos falta fe caemos en desesperación, y esa desesperación es el terreno abonado para caer en la lujuria. Y quien comete lujuria cae en la injusticia. Entonces, por eso vamos a pedirle ese auxilio divino a la Santísima Virgen María, ya que es una madre, y vamos allá en estos últimos minuticos a orar con la palabra de Lucas 2, 34 al 35, que habla de, aquí vamos a tocar el dolor que sintió la Santísima Virgen María en la estación del Vía Crucis, que dice: Jesús se encuentra con su madre, buscando la cita para este dolor de la Santísima Virgen María, que, como les digo, ella no traicionó al Señor, pero ella sí soportó los 7 dolores de las 7 heridas del alma que estamos viendo, como una madre que nos duele cuando un hijo se aporrea. Ella siente todos nuestros dolores. Y buscando la cita para esto, encontré la cita de cuando Simeón le dijo a María que una espada le iba a atravesar el corazón. Y si tú tienes este dolor de la traición, créeme que la Santísima Virgen María lo está sintiendo contigo, esta espada que atraviesa el corazón. Por eso vamos a orar con esta palabra. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: Este ha sido dispuesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción, y a ti una espada te atravesará el alma.
Entonces con estas palabras siente que todo esto que estás viviendo, Jesús lo vivió y todo ha sido como un signo de contradicción. Y quizás tú estás experimentando esta espada que atraviesa tu corazón. Pero gracias a esto, mira, todo esto dice para que se ponga de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Todo esto que estás viviendo, como te digo, el Señor no lo quiere, pero se vale de esto para sanarte, para sanar tu historia familiar, si quizás cadenas intergeneracionales de herida de traición. Pero tú has sido elegida, si estás aquí escuchando este audio, este video, para con ese dolor unirte al corazón de Jesús y de María, que también son traicionados constantemente, y nosotros los primeros en traicionarlos. Y termina diciendo, su madre conservaba todo esto en tu corazón. Pues yo hoy te quiero decir que tienes una madre, que de verdad, créanme que yo estoy aquí compartiéndole todo esto a ustedes gracias a ella, que ella ha estado conmigo en las buenas y en las malas. Entonces, permítete vivir este dolor y clama ese nombre de María. María, ayúdame, María. Santísima Virgen María, Jesús, sana mi corazón. Dile cuando sientas esa espada, y dile a María, que es la salud de los enfermos también, que sane tu corazón. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, ya seguimos entonces con el Rosario y la Coronilla por YouTube. Dios los bendiga.